Bueno, aquí hemos vuelto con más Noticero y la nueva columna. No nueva columna, en realidad ya desde el año pasado, pero con otro viernes de Ciencias Sociales, que del otro lado está mi querida compañera Paloma Badaraco, que están en vacaciones, pobre mujer, le interrumpimos las vacaciones para tenerla aquí de este lado. Por favor, un gusto siempre estar acá, así que contenta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Acá estamos otra vez en una nueva temporada del Noticiero y como dijo Azul de otro viernes. Así que bueno, la verdad que vinimos recargados, con invitados especiales, entrevistas, con charlas sobre teoría política y más debates sobre ciencias sociales. Así que, nada, muy felices. Bueno, el tema que elegimos para tratar hoy es nada más y nada menos que el tema, no sé, al menos en El mi tema Twitter, principal, digamos. pero Yo me levanté y me enteré que se había muerto Maquiavelo. Realmente. claro, un tema muy de politólogos, vienen a traer verdaderamente al chat de la teoría política, al chat del pensamiento político moderno, que es nada más y nada menos que el excelentísimo señor Nicolás Maquiavelo. Así es. Em, Así que bueno, un poco esto surgió porque en el foro de Davos, como bien dijo Azul, Javier Milei lo citó y dijo que había muerto. Eh, y teóricamente, según pude desentrañar después de leer varias noticias y volver a reescuchar su discurso, esto remitiría a que para él la política o la forma de hacer política de Maquiavelo murió porque presentaría un falso dilema, ¿no? Este Ujú. falso dilema estaría compuesto por, bueno, una idea de que la eficiencia en las políticas públicas se separaría de lo que son los valores morales de Occidente. No, pero bueno, entonces pensábamos que estaba bueno poder traerlo y debatir esto, ¿no? Traer especialistas, en este caso trajimos a una docente de la Universidad de Buenos Aires, la estimadísima Gabriela Rodríguez Rial, que estamos muy contentas de que pueda estar acá. Ella es politóloga también, doctora en ciencias sociales y está doctorada en filosofía por la Universidad de París. Y aparte con Azul le tenemos una estima muy profunda porque fue docente nuestra cuando éramos unos pollitos en la carrera de ciencia política, así que bueno, la invitamos para que podamos dialogar un poco respecto de Maquiavelo, ¿no? El presidente, bueno, un poco lo que dijo es esto, ¿no? De que Maquiavelo no, su política habría muerto porque para él iría en algún punto contra la propiedad privada y la libertad, pero queríamos debatir respecto de, bueno, si Nicolás Maquiavelo plantea una libertad, qué tipo de libertad plantea y qué piensa, quizás nunca se me había ocurrido pensarlo, pero respecto de la propiedad privada. Yo encontré una cita que tengo acá que muy rápidamente quisiera reponer en uno de los capítulos del libro del príncipe, que dice, el príncipe debe hacerse temer, de modo que si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado, y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la vida de alguien, sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto. Pero sobre todo, abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Entonces, bueno, para desentrañar todo esto la trajimos a Gaby, que nos cuente un poco qué opina ella, y bueno, que nos pueda ilustrar al respecto, ¿no? Que si Maquiavelo alguna vez habló de la eficiencia, qué opina de la libertad, qué nos puedes contar, Gaby. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos, todas, todes aquí. Que en un día de enero, como diría Shakira, les dio ganas de hablar de Maquiavelo, porque bueno, fue citado en Davos, ¿no? Una conferencia muy interesante, donde también tuvimos otro presidente que sí es admirador de Maquiavelo, que tenía anteojos puestos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué tenía anteojos puestos? ¿Qué pasó ahí? ¿No? El presidente de Francia, que vale decir, es admirador de Maquiavelo porque en Francia hay toda una tradición
de liderazgos políticos maquiavelianos, entre ellos Napoleón Bonaparte, que la edición que casi todos leen del Príncipe, que seguramente el señor presidente de la Nación Argentina debe tener en su escritorio, que se la pasó Santiago Caputo, tiene las notas de Napoleón. Pero bueno, a partir de tu pregunta yo quería decir dos cosas, y para no aburrirlos y aburrirlas, porque si no va a parecer como las clases en Salita Azul, donde estaban las chicas Salita Azul, o de los pollitos, que serían las primeras materias, como si fuera el jardín de infantes de la ciencia política. Pero pensando un poco en los dos conceptos y después por ahí charlando más de lo que hoy puede tener implicancia, ¿no? Muy brevemente, Maquiavelo tiene una concepción de la libertad que combina elementos, podríamos decir, modernos con antiguos, ¿no? ¿En qué sentido? Por un lado, reivindica la idea de una libertad política que está asociada a la virtud y al patriotismo. Entonces ahí sí habría como esta idea más republicana de libertad, que uno podría decir un poco, quizás el presidente argentino no la critica tan directamente, pero sí indirectamente, porque, por ejemplo, él suele citar a Juan Bautista Alberdi, que hace una crítica de este patriotismo. Pero por el otro lado, también en Maquiavelo hay una idea de que la libertad es una libertad personal. Y en eso ahí aparece esta dimensión de la propiedad, que la propiedad es un montón de cosas. O sea, estos bienes particulares, donde él muy sagazmente siempre decía, vos le podés violar la madre a alguien, pero no le toques algo. Una propiedad, ya observaba ese sentido, si bien estamos en una etapa previa, esto es el siglo XVI, a lo que sería el individualismo posesivo, lo que nosotros entendemos como la propiedad privada ya en las sociedades capitalistas, pero ya ese sentido de lo mío, de lo propio era muy fuerte, y Maquiavelo lo observa. Además, pertenece a una sociedad de mercaderes, se crió en una república de banqueros, si alguien sabía que la plata era importante era Maquiavelo, o sea, no hay que tener demasiada lucidez para eso. Pero en todo caso, lo interesante es que Maquiavelo dice algo que a veces perdemos de vista en la modernidad, en la discusión sobre el capitalismo, incluso en la discusión sobre la relación entre el Estado y lo privado, que es que él va a decir, bueno, no puede haber ninguna libertad personal sin libertad política, porque son mutuas. Es decir, si yo no soy un ciudadano libre en una sociedad libre, no voy a poder ser un individuo libre, que comercie libremente, que pueda elegir el destino de su vida. Entonces, esa me parece que es una enseñanza como para el presente. Y para tirar algo para la discusión con ustedes, ¿no? Pensar un poco de la muerte, qué significa los muertos, ¿no? Bueno, Maquiavelo está muerto, Alberdi también, Robarts también, ¿no? Sí. Murat Robart. Pero eso no significa que no los referenciemos, ¿no? Y hay una frase de una obra española, que todos creen que es del Juan Tenorio de Tirso de Molina, pero no, es de una obra que se llama El Mentiroso, de Ruiz Alarcón, pero nadie sabe quién es esa obra, pero la frase la gente la suele repetir mucho, especialmente los que vienen de tradición española, y también todo un maquiavelismo o una versión antimaquiavélica de la literatura española que decía, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y como lo que el presidente está pensando es que Maquiavelo está muerto porque de alguna manera está pensando en la figura del consejero del príncipe, si fuera Santiago Caputo me preocuparía, digo, y muchos y muchas politólogas que siempre tienen esa aspiración de jugar el rol de consejeros del príncipe, que Maquiavelo, por cierto, no la tenía, él no era esa su expectativa, él era más bien, fue un diplomático de carrera y un observador y que le gustaba intervenir en política, pero no tenía esa ficción. Pero en todo caso la frase dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. No está bueno matar a alguien, a algo, a un movimiento político, porque en general los revivís. O sea que ahora va a venir una oleada maquiaveliana que a los estudiosos y a los interesados les va a venir bien, así que le agradecemos muchísimo al presidente por haberlo puesto en agenda, y también nos permitimos, ahí sí, jugar al politólogo, que ese error no me gusta, de darle un pequeñito consejo. Será él, como dice Maquiavelo, quien lo tome, porque Maquiavelo decía, bueno, el problema no es el consejo, sino quien lo sabe recibir. Hay gente que se guía muy bien sin consejos. Hay gente que se sabe muy bien recibir los consejos ajenos. Y hay gente que aunque le den el mejor consejo, él pensaba en Maximiliano de Austria, no hay manera en que hagan las cosas bien. Entonces, bueno, cada quien sabrá cómo recibe los consejos. El consejo que le doy es que, en realidad, a él le viene bastante
bastante bien la politología. Porque el hecho de que la politología le dedique algunas líneas a lo que él está haciendo va a ser seguramente que de aquí a algunos años sea recordado, se siga escribiendo sobre él y se pueda de alguna manera dejar alguna huella de lo que hizo en un mundo que cada vez es más voluble. Así que yo, por ahí, si pensara en términos de estrategia eficiente a la posteridad, diría, los seguiré atacando para que sobrevivan porque estas cucarachas me hacen bien. Bueno, es constante. El ataque el otro día en el boletín oficial, algo subieron, ¿no? Como diciendo, a partir de la investigación de la Universidad de San Martín y de La Plata, diciendo, bueno, las ciencias exactas y duras está bien el financiamiento y en contra de las ciencias sociales y en particular, decía, de la politología o la ciencia política está más en contra. Bueno, Gaby, te pregunto, ¿sentís que es azaroso que haya citado a Maquiavelo en este contexto o hay algo más profundo que se pueda detectar en esa discursividad? Mira, Azul, como que en general no me tomo bastante en serio las referencias que hacen los políticos a los teóricos o a la historia, ¿no? Y no para criticarla porque no es nuestro trabajo decir, ay, sí, también. No, sino ¿por qué? Porque hace sentido en un determinado momento, ¿no? Uh-huh. Esta referencia. Y bueno, creo que la referencia puede ser leída de distintas maneras, ¿no? Por un lado, esto que estamos planteando en algo que ya es más histórico de el planteo político de la libertad avanza, que es poner en discusión el sentido de la libertad, y creo que eso es muy importante y que es un hallazgo y que explica en parte su éxito y su capacidad de interpelación política y el fracaso de otras fuerzas políticas que no supieron apropiarse de la importancia de la libertad en un contexto. Entonces, uno podría pensarlo en ese lugar. Y después seguramente tiene que ver con esto de la discusión por la eficiencia y de cómo logramos orientarnos a esa eficiencia, ¿no? Entonces creo que por ahí aparece también esta figura de Maquiavelo y podríamos pensarlo, no conozco la interna, pero bueno, si yo escribiera, por ejemplo, en el diario Perfil, cosa que no hago cuando existía, o en algún tipo bueno, o en ámbito financiero, en las famosas charlas del Quincho, diría, bueno, también puede haber algo de la interna política, que sabemos que a veces influye mucho, que esos discursos están pensados para un público internacional amplio, pero también están dirigidos a un público pequeño que quizás no conocemos, entonces, nada, por ahí hay algún reacomodamiento en términos de los grupos de cercanía del presidente y es un mensaje para algunos, se tienen que retraer, por ejemplo, en términos de la discusión de la reforma laboral, que se ha dicho que algunos asesores tienen que tener menos presencia que otros, o que algunos sectores políticos tienen que tener menos presencia. Entonces, esa dimensión también aparece, ¿no? Y en términos de la discusión de la ciencia, es muy interesante todo lo que aparece en torno de la ciencia, porque en realidad, desde un punto de vista moderno, aunque esa frase hecha Maquiavelo es el padre de la ciencia política moderna, a mí me parece como y que vale la pena ser discutida y no importa en todo caso, lo que importa es Maquiavelo nos sirve a pensar por qué lo traigo acá, por qué un presidente lo refiere y de alguna manera por qué el príncipe aparece en las distintas bibliotecas también de los políticos a lo largo de la historia, pero bueno, la ciencia desde la modernidad es una, ¿no? Y la física que permite que vuelen cohetes, por ejemplo, también tiene una dimensión política. Entonces me parece que eso es importante, de alguna manera ponerlo en evidencia. Y creo que es interesante, ¿no? Como decía hace muchos años Julián Bendá y después lo citaba Norberto Bobbio, perdón, de que, bueno, es raro esto de que en realidad no son quienes hacen física en este momento quienes dicen no es necesario las ciencias sociales o las humanidades. Lo dicen personas que pertenecen a esas disciplinas. Entonces, es como que Bendá y Bobby decían, bueno, en general los que atacan a los intelectuales suelen ser intelectuales, el discurso antiintelectual viene de los intelectuales. Bueno, es extraño que politólogos, economistas, ataquen a las mismas ciencias. Entonces, en realidad, serán ellos los que no son eficientes, serán ellos los que están insatisfechos con esa Sí, hay un lectura. salto Pero más simbólico allá raro. de eso, yo me congratulo que esto nos permita
debatir todas estas cuestiones y creo que hay una problematización interesante de muchos aspectos. Por ejemplo, en este caso aparece en primer plano la teoría política, pero otras veces aparece la historia política o el pensamiento político argentino, que la verdad está introduciendo a la discusión el presidente, y creo que hay que tomárselo muy en serio porque es muy interesante y vale la pena ser discutido, ser polemizado. Y sí, la polémica no está mal, está bien, porque es parte de un debate intelectual, y creo que el presidente es lo que está proponiendo. Entonces, responderle al presidente no queremos polemizar, no sé si es la mejor respuesta. Deberíamos responderle, polemicemos, discutamos bien, hablemos bien, presentemos argumentos y convenzámonos mutuamente de dónde podríamos encontrar algún diálogo. Y si no podemos encontrar algún diálogo, bueno, en todo caso, el hecho de reconocernos va a hacer que sigamos en la escena, porque si alguien se retira de la escena, el peligro es que, el monólogo deje de ser interesante, así que por eso nada más. Bueno, genial, Gaby, fantástico todo lo que nos has dicho, todos los argumentos que desplegaste. Podríamos estar horas realmente haciendo una ida y vuelta, pero bueno, los tiempos del programa también son los tiempos del programa. Te agradecemos muchísimo por lo que nos has comentado y bueno, lo que dijiste en relación a Maquiavelo y el Foro de Davos y la política local. Así que te mandamos un saludo muy, muy grande. Un abrazo enorme y esperamos poder tenerte quizás para otras ediciones también. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido. No, para nada. Un placer. Como estamos en las eras de la circulación a través de las redes, bueno, después Paloma les dará las redes donde a veces difundimos algunas cositas de la cátedra, y yo no sé qué pensaría Maquiavelo si viviera, pero seguramente escucharía a un músico que les voy a recomendar, síganlo en redes, Marco Boriosi, italiano, su origen como Maquiavelo, lo más, así que hacia eso vamos. Muchas gracias, chicas, fantástico. Y sigan difundiendo la ciencia política con alegría y con simpatía. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Nos vemos. Abrazo grande. Bueno, esto fue, la verdad, un placer. Un placer. Siempre es un placer escuchar. Sí, la verdad que sí. La ella más, pero sí. Sí. ¿Cómo seguir después de esto, la verdad? Qué increíble, la verdad, fue genial la seguidilla. Yo no paré de ver imágenes de Maquiavelo. En Instagram era todo el tiempo Maquiavelo. Creo que si estuviera vivo le picaría la oreja. ¿Cómo es? ¿Te pica la oreja o la oreja roja? Una de esas dos. Sí. Pero bueno, está bueno poder charlar estos temas, me parece. Y bueno, tener en cuenta esto que decía Gabriela, yo coincido plenamente de que en el intento de por ahí callar algunos sectores o querer hacerlos un costado, de repente uno nos pone en la agenda y ahora todo el mundo quiere saber qué dijo Maquiavelo en El Príncipe, quiere saber quién es Nicolás Maquiavelo. Igual es fantástico, porque en un momento tan oscurantista, donde ya casi no se argumenta, no se piensa de golpe, que paremos la pelota, digamos, pero Maquiavelo no decía eso, ¿por qué decís que está muerto? No sé, capaz hay gente que asocia Maquiavelo con la palabra maquiavélico, que no tiene nada que ver, como que de golpe abre como una discusión también. Y también algo que leía mucho en las notas, que lo quería comentar en la introducción y me olvidé, es que siempre aparece, ¿no?, ligada a esta frase que se le adjudica de el fin justifica los medios, que según estudiamos en la carrera, eso nunca lo dijo, nunca lo escribió. Entonces, me parece que más allá de la cuestión como más de específica y técnico profesional que puede tener, una persona como Gabriela que se ha dedicado años a estudiar esto, está buenísimo que pueda circular la palabra y podamos pensar esto con conceptos y estructuras, los debates sociales. Sí, aparte que interesante fue también el foro de Davos. O sea, a nosotros nos interesó también en términos de, ciencia política, porque se ha citado a Maquiavelo, pero también, con todo lo que es el contexto internacional, ¿no? Todo el salvataje de Trump de alguna manera, de decir, Groenlandia me pertenece y me la tienen que dar, si les gusta bien, si no también. Después la intervención encima militar en Venezuela, ¿no?
hay algo que se está rompiendo totalmente en el sistema internacional. Bueno, también Patricia un poco lo mencionaba con el tema del derecho internacional. ¿Qué año que se va a ver? Ya arrancó igual con todo. ¿Qué sucederá también? Pero también en línea de, bueno, claramente lo sintomático de decir, bueno, un sistema internacional que se está rompiendo de alguna manera, que responde a la crisis de la hegemonía estadounidense, ¿no? Que bueno, también responde al crecimiento de China en la arena geopolítica internacional y bueno, la historia ya que tiene el dejo en Rusia, digamos, y toda la historia del siglo XX. Más, no tanto como fantasma del comunismo, pero como amenaza de potencia, claramente, militar y económica. Ni hablar, o sea, creo que, bueno, no recuerdo ahora específicamente qué día fue el primer ataque de Estados Unidos a Venezuela, pero creo que fue una cosa así como el 3 de enero, Sí, fue una por lo cosa cual así, sí. era el meme de tipo, oh, hoy es, ¿qué semana? Y tipo, no, capitán, hoy es lunes, o hoy es miércoles, no sé. ¿Qué Bueno, año? Es 3 de enero. ¿qué año es 3 de enero? Bueno, tal cual. Pero sí, me parece que también una de las cosas que podemos llegar a hacer, al menos nosotros desde nuestra disciplina, es poder pensar esto. Más allá de, bueno, todo lo que comentaba Gaby, una de las cosas que a mí me surgía es, bueno, y por ejemplo, no sé, si analizamos el liderazgo de Trump, tiene algunas características que uno podría ubicar que son similares a las que Maquiavelo desarrolla en El Príncipe, ¿no? Como un Sí. gobernante, o sea, cómo acciona políticamente. Bueno, yo creo que, bueno, algunas cosas podríamos encontrar y ahí está lo interesante, ¿no? Sí. También es alucinante igual estar hablando de Maquiavelo. Yo particularmente es un autor que lo leímos en la carrera y yo ayer lo hablaba y no fue un autor que me haya impactado mucho. Mil perdones si sigue escuchando a Gaby Rodríguez Real que no se enoje. Pero más allá de todo lo defendemos claramente. Y fue muy críptico cuando lo dijo, porque tampoco explicó mucho. Yo decir la verdad me pareció como un discurso hecho con inteligencia artificial. Es Pero probable. más allá de eso, también, no sé, sentí que el foro de Davos también demostró un clima de época, ¿no? De la crisis también internacional, pero también de la crisis del capitalismo en general, donde la IA tal vez se presenta un poco como una luz lejana, cada vez más cerca igual, pero que podría llegar a remontar ese contexto económico agobiante, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, al menos un estilo de hipótesis que sé que vos también manejas, Palo, es que bueno, también el recrudecimiento de la violencia y del odio puertas adentro de cada país y con otros países también responde a un sistema económico que está en cierta medida en decadencia y que no tiene las mismas esperanzas de crecimiento y de crecimiento económico que tuvo en su momento cuando se empezó a expandir la receta económica neoliberal, ¿no? Que bueno, acá en América Latina vino con las dictaduras, pero siento que también el caos que hay mundialmente son suma de dos crisis, ¿no? Por un lado, la crisis del sistema internacional en términos de geopolítica, y bueno, las determinadas alianzas y determinados territorios que querrá recuperar Estados Unidos y zonas de interés. Y después, bueno, toda la parte del tablero, podríamos decir, de China y de Rusia, que a eso se le suma también la crisis económica. Y con eso, bueno, Sí. ¿qué año se vendrá también, no? Porque están estas dos cosas latentes que parece que pueden explotar en cualquier momento. ¿Qué sucederá? Sí, no, yo creo que va a ser un año muy interesante de analizar. Coincido con esto que decís y sobre todo, bueno, me parece que hay, bueno, entiendo una hipótesis, después podremos discutir, ¿no? Quizás, bueno, algún día podemos estar las tres y charlamos con Patricio también. Eh, pero bueno, no sé si el término técnico sería una reorganización del sistema internacional, pero sí me parece que hay algo ahí que, bueno, efectivamente está tecleando. Estados Unidos invadió Venezuela y va a ser muy interesante, me parece, el rol o sea, interesante para mí que soy argentina, ¿no? Pero
el rol que va a tener Argentina y la posición que va a tomar en la política exterior y la política internacional. Porque también, bueno, estamos ahora como muy pensando en, tipo, ¿qué dijo Javier Milei en el minuto 5 del discurso de Davos? Sí. Y estamos en el 2026, en el 2027 hay elecciones, acá en el 2027 en este país pueden pasar un montón de cosas, Siempre hay así elecciones que, en este país. O estamos votando, o estamos a tantos meses de votar, o ya votamos. bueno, entonces, me parece que bueno, ahí se va a jugar algo interesante y bueno, no sé si continúa esta gestión, me imagino que profundizarán en sus políticas o no, uno nunca sabe, y si cambia de gestión, cambia de gobierno, eh, bueno, sería muy interesante ver también cómo nos podemos llegar a reubicar, ¿no? O sea, qué tipo de posiciones pueden cambiar. Sobre todo las alianzas y como, bueno, Ujú. esta idea, ¿no? De que, eh, al menos por lo expresado hasta el momento, ¿no? Hay como una intención de alinearse fuerte a los Estados Unidos, Ujú. eh, que muy por el contrario de los 90, que bueno, Estados Unidos era una gran potencia, hoy en día esto está en decadencia, en tal caso si uno quisiera seguir el mismo consejo, se alinearía con Con China, no China, sé, sí. pero bueno, Sí, también hay algo de cómo se perdió la crítica también más del estilo latinoamericano, ¿no? Como que, ni bueno, ya no hay hablar. un debate de la emancipación latinoamericana o de la construcción de países con soberanía económica, independencia política, etcétera, etcétera, sino que, bueno, ya directamente la pregunta es, ¿a qué lado del tablero nos conviene ponerlo? ¿Nos ponemos abajo de Estados Unidos? ¿Nos ponemos abajo de China? ¿De Rusia? Eso también habla de un clima de época de que, bueno, hay algo agotado políticamente. Al menos la impresión queda desde Argentina pensar Latinoamérica. Capaz desde Brasil piensa en Latinoamérica de otra manera en este momento. Capaz justo Brasil es un ejemplo bastante particular con la potencia económica que es Brasil. Ni Pero hablar, pero también, no sé, bueno, en Chile ganó la ultraderecha también, también así con la que ultraderecha, es si cierto. bien, bueno, uno puede rescatar quizás si vos decís, bueno, necesito armar un esquema, una contrahegemonía latinoamericana, así como si fuera un politólogo de sillón que quiero armar cosas, digo, bueno, en Colombia está Petro, que igual el gobierno presenta bastantes dificultades, tenemos en México a Sheinbaum, que parece que, al menos en sus discursos, como una podría identificar que se acerca más a Latinoamérica o tiene, o al menos manifiesta esa intención, ¿no? Sí. Pero bueno, después en Uruguay está Yamandu Gorsi, pero bueno, no sé, en Argentina, en Chile, acá más full al sur, estamos en una situación un poco eh, Sí, comprometedora. la inestabilidad política también propia del momento internacional. Como bueno, en Argentina lo vimos muy claro, digamos, en el 2018 con la deuda del FMI para Macri, que bueno, era una deuda para Argentina, pero que en el fondo lo que buscaba era la proyección de los intereses estadounidenses en el país y bueno, también en los recursos naturales. Y lo vimos hace muy, muy poco con las elecciones de medio término con Javier Milei. Y bueno, básicamente el swap que dio algún estilo de tranquilidad tanto a los mercados como también a la ciudadanía que fue a votar, ¿no? Que bueno, después hubo algo medio raro con el swap, no se sabe qué sucedió, apareció ya pago un día para el otro, después Estados Unidos dijo que hizo plata con eso, bastante confusa la situación, pero lo que sí sabemos es que estamos en una época donde no es necesario ningún estilo de velo ideológico, donde bueno, antes se hablaba de que era por el comunismo, que era por la amenaza terrorista musulmana, que era por la democracia, hoy simplemente parece que se puede decir así sin ningún tipo de velo, que bueno, que alguien quiere intervenir un país para tener el petróleo y que baje el petróleo en sus estados O o sea, vos apelás a provincias. un realismo clásico, es el poder por el poder. Creo que estamos en esa Ya época. se terminó, como que la síntesis de esto podría ser tipo, se terminó el soft power y la diplomacia amorosa. Ya está. Ahora solo hay recursos naturales, intereses y Y, vocación de poder. y no mucho más. Bueno, esto ha sido otro viernes de ciencias sociales, ¿no es cierto? Bien, Así es, muy contentas de poder estar acá y de poder seguir en el noticiero, así que así nos que podrán escuchar a todos y a todas en el próximo viernes. así es. Así que bueno, no mucho más. Esto ha sido el noticiero con una cantidad muy grande de columnistas y información muy, muy, muy buena. Así que les deseamos
un buen fin de semana, que sigan escuchando Punto Cero y esperamos que del otro lado les haya gustado el programa del día de hoy. Les mandamos un abrazo muy, muy grande.